Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias. Nuestro saludo cordial a todos nuestros estimados oyentes, a nuestros compañeros. Y la verdad es que cada vez que se habla de ese tema de la cárcel, recuerdo aquel razonamiento de que un país bien podía conocerse viendo sus parques, cementerios, hospitales y cárceles. Esos espacios donde la gente se cura en sus hospitales, se entretiene en sus parques, se reinserta al peor de los individuos en la cárcel. Todos esos espacios bien podrían agregarse tal vez otros. Yo creo que hablan muy bien realmente de cómo anda la institucionalidad en una nación, cómo anda en un país. Miren, hoy viernes vamos a dirigirnos hacia el tema de la transparencia de funcionarios entrantes y salientes. Hay países en el mundo, y esto no es parafraseando al poeta Pedro Mir, hay países en el mundo donde no existe una Cámara de Cuentas. Hay países en nuestro globo terráqueo donde las cosas funcionan muy bien, donde el elemento contralor es un departamento de cada institución. No hay una dependencia en específico que tenga ese nombre, porque se interpreta que cada institución tiene que hacer el trabajo tanto permanente como forense de las obras que realiza. Ahora, ¿qué tienen en común muchas de esas naciones? Y miren qué curioso, ¿eh? Todo el mundo sabe cuál es mi discurso sobre el tema de los impuestos. Todo el mundo sabe cuál es nuestro discurso con respecto al tema del Estado, su tamaño, el costo que debe tener para el contribuyente. Miren por qué, y hay un joven que nos escucha, Michael, no recuerdo ahora su apellido, que siempre que nos escucha hablar de reducir el tamaño del Estado, él dice, no, porque tú quieres un Estado débil. No, yo quiero un Estado fuerte. Y el Estado, la fortaleza del Estado no se mide la cantidad de empleados que tiene. La fortaleza del Estado no se mide la cantidad de ministerios que tiene y de direcciones nacionales y de institutos que tiene. La mejor fortaleza del Estado es la fuerza moral que tiene sobre los ciudadanos. El prestigio con el que cuentan sus instituciones, la garantía de que funcionan bien con lo mínimo y que cada centavo del contribuyente le es devuelto en servicios de calidad. Este tema de la salida y entrada de funcionarios, y que ahora es un tema difícil, señores, porque además de tener el tema de los que salen, la dificultad de la entrega de la declaración jurada de bienes de los que salen y la comparación con cuando entraron y la justificación en el proceso de quien dice que se estancó, de quien dice que tiene menos, de quien demuestra que tiene más o intenta demostrar que tiene más. Entonces ahora se suma el morbo de los que entrando pues muestran X o Y capital, pasivos, activos, propiedades, bienes inmuebles. Hay mucha gente que cree que ese dinero solo quiere decir liquidez, como que eso es lo que fulano tiene en un banco. No, ahí se están tasando valores de negocios, de vehículos, de la casa donde alguien reside, etc. ¿Qué pasa con todo esto? Señores, en un país donde la institución que recauda impuestos funcione correctamente, funcione de manera apropiada, esa institución simplemente tiene un levantamiento individual con un par de clics sobre los impuestos que alguien ha tenido a bien pagar, honrar, de los que la ley manda. Y puede hacer, por lo tanto, una comparación y puede hacer rápidamente una relación de qué cosas se sostienen o no se sostienen. Es tan simple como eso. El detalle está en que los impuestos en nuestro país, y miren que conste, yo soy el primero que dice, eso es un piropo al mismo tiempo que también si se quiere, una denuncia ideológica. La mejor agencia que funciona en el Estado Dominicano desde hace mucho es su agencia recaudadora principal, que es la Dirección General de Impuesto Interno. Ahí no va ningún improvisado. Quien la dirige ahí suele ser una persona con los estándares muy bien claros, muy claros sobre lo que persigue, lo que busca, la meta recaudatoria, cuáles son los libertos fiscales con los que no se puede meter, con los que tiene que tratar suave, y cuáles son los plebeyos fiscales a los que hay que entrarle como la conga, que generalmente están ubicados en la clase media y que no llegan a los niveles de protección que consigue una parte de la, o mejor dicho, que consigue la oligarquía dominicana. Y de los que están exentos también como sujeto político y social, unas partes de la sociedad vulnerables, informales, un sujeto que en cuanto a lo político mucho conviene, sobre todo a la visión clientelar, y los impuestos que ese infeliz paga están relacionados a su poder adquisitivo, que es poco, y lo que consume, que también es menos que los otros grupos de la pirámide socioeconómica. Cuando compra una pasta de dientes, paga el ITEVIS, que obviamente
eso de alguna manera no puede evadirlo. Podría tal vez intentar evadirlo la persona a quien se lo compra, el dueño tal vez del negocio que funciona como último eslabón entre el fabricante, el que almacena, el que traslada, el que luego suple y le vende a los detallistas y el que finalmente pues le vende al consumidor final. Puede ser que algunos dentro de esa escalera, sobre todo mientras más alto están en ella, a lo mejor puede tener algún esquema de evasión. Es muy difícil, mientras más para abajo usted le da, es muy difícil la evasión. La evasión no es un juego para pobres. La evasión fiscal no es un juego para actores que tienen muy poco que ofrecer. La única posibilidad está en que sus negocios, ciertamente, al no contar muchos de ellos con el RNC, no tienen una factura legal, bueno, obviamente no son sujetos de recaudación por esa vía, pero los impuestos que pagan están relacionados al consumo. Ahora, quienes tienen un capital, quienes adquieren un hogar, quienes pueden darse el lujo incluso de tener una segunda, tercera propiedad para arrendarla, alquilarla, para muchas veces, si se trata de la persona que logró el desarrollo económico pleno, poner a vivir ahí a su madre, a sus familiares envejecientes. Hay quienes pueden hacerlo incluso para sus hijos cuando estos arrancan su proyecto de vida individual. Conozco casos, ¿no? Esas personas difícilmente pueden también, producto del nivel de vida que tienen y el aspiracional, también tienen que hacer un gran esfuerzo por honrar esa parte de los impuestos. Están obligados, son presas, son sujetos de la mayor parte de la presión fiscal. Como ha demostrado muchas veces el amigo Fernando Breuján y su grupo de trabajo, ha demostrado que la presión fiscal, cuando usted se va al meridiano, a la clase media alta, la presión fiscal que públicamente aquí tanto se festina de que de un 13 a un 14, es mentira. Cuando usted la lleva al centro de la pirámide, está en un triple, un 38-39 de esto. Es decir, una cuarta parte, o no, más de una tercera parte, entre una tercera parte y la mitad de la riqueza que generan esos grupos, entonces se tiene que ir al fisco. Esos grupos se supone deben tener una relación de los impuestos que pagan, si es el IPI, en el caso de los que tienen propiedades de lujo, de los que tienen bienes suntuosos en el tema de los vehículos. Una agencia impositiva que haga el trabajo que tiene que hacer y donde haya declaraciones de impuestos regulares y donde lo que dice la ley no puede evadirse, se supone que debería ser la primera que pueda demostrar perfectamente que una persona que dice cuando va a un cargo público por elección o por designación y lo acepta, entonces lo que muestra tiene simplemente que guardar una relación con aquello por lo que ha tenido que honrar esos impuestos. Que conste, insisto, esto viene de alguien que entiende, y por cierto felicito a Guillermo Carán, un veterano del mundo de la economía que hace unos días hablaba, y de los pocos actores que habla de simplificar impuestos, bajar impuestos, reducir figuras impositivas, sobre todo para este relanzamiento económico que estamos necesitando. Ahora, una de las cosas que hay que hacer también es aclarar las reglas de juego y repartirlas de manera equitativa. La gente que pide igualdad ante la ley para grupos, por ejemplo, de ciertas preferencias sexuales o de ciertos estilos de vida, qué bien. Vamos a pedir igualdad ante la ley también para los actores económicos. Vamos a pedir igualdad ante la ley para todos aquellos actores que generan riqueza. Vamos a pedir que todo el mundo, por ejemplo, cumpla sus obligaciones ante los servicios públicos. Pagar la electricidad, el agua, y hay gente que desde que le hablan de que el tema de los servicios tenga que hacerse de manera correcta, de una vez levanta la bandera, quieren privatizar tal cosa, y usted la quiere gratis, porque irresponsable al fin, y populista montado sobre la patineta. Hay gente que le ha encantado toda la vida el desorden que hay alrededor, por ejemplo, del tema del pago de ciertos servicios. En teoría, por ejemplo, el agua que recibimos a través de la cometida pública, es un bien que se supone se sustenta a través de la tarifa. Eso dice las normas que describen ese servicio. Sin embargo, en la práctica todo el mundo sabe que ni la tarifa da para eso, ni lo que la pagan cubren un porcentaje importante de lo que cuesta la infraestructura que permite que ese servicio llegue a donde llega, porque hay sitios que todavía llega poco y mal. Entonces, ¿el resto cómo se cubre? Todo el mundo lo sabe. El gasto corriente del Estado Dominicano. ¿Salido de dónde? De los bolsillos del pobre, pendejo e inofensivo contribuyente dominicano, especialmente el que no tiene escapatoria. El que no se puede esconder ni detrás del privilegio en la oligarquía, ni el que se puede esconder detrás de la figura clientelar en el caso de los grupos más vulnerables. Es los grupos intermedios que están en peligro de extinción, dicho sea de paso,
en esta pandemia, que están más forzados que nunca en esta pandemia y en este estado de cosas, entonces son los que cargan ciertamente con la piedra de molino de lo que todos, el resto, usa y de lo que todos despilfarran. Como al final parece que es de nadie, como al final parece que no tiene un precio, nosotros, por ejemplo, como ciudad del Gran Santo Domingo, es un perfecto ejemplo de ese tema. Así que si las agencias que recaudan impuestos logran cumplir algún día con lo que por lo menos la ley le ordena, mire, podríamos tener un ahorro incluso en instituciones relacionadas a ese campo, porque ahora tiene una institución que está ahí, que funciona muy poco y parece que no muy bien, ahora tiene que tomarse un tiempo, nadie sabe qué estaba haciendo antes, para calcular y recalcular lo que la gente dice que tiene y lo que dicen que tienen los que salían, y en eso, entre chisme y morbo, yo insisto, el patio de la Comay, ningún expediente, no hay ningún sometimiento y no hay nada que realmente se pueda sacar como resultado fehaciente, importante, del chisme de que cuánto tiene fulano y cuánto tiene Perencejo.